Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Tom Harlen Alfaro Beizaga. Soy estudiante de la Universidad Católica C. Sapiense de la carrera de Ingeniería Agroindustrial y de Biocomercio en la filial Morropón Chulucanas. En esta ocasión voy a hablarles sobre lo que es el ciclo de refrigeración para el curso de simulación de procesos agroindustriales a cargo del docente, el ingeniero Jason Vilela Alba. Muy bien. Para entender lo que es un ciclo de refrigeración, vamos a explicarles cómo funciona y en qué consiste. Aquí tengo un diagrama para entender lo que es el ciclo de refrigeración. Este tiene básicamente cuatro componentes: el compresor, el condensador, la válvula de expansión, el evaporador y por último el líquido refrigerante. El compresor tiene la tarea de comprimir el refrigerante para poder enviar hacia el condensador a alta presión y por ende incrementando también su temperatura. Entonces, el condensador tiene la función de liberar la energía o el calor que ha recogido de los alimentos que tenemos en refrigeración o de los productos, ¿no?, que están refrigerándose a través de su sistema serpenteante, que al recorrer, pues, este empieza a condensarse y a cambiar su fase a líquido. Entonces, al terminar el condensador, estaríamos teniendo un compuesto líquido gaseoso para el refrigerante que al momento de llegar a la válvula de expansión ocurre una caída súbita de la presión. Entonces, de esta manera, el líquido o el refrigerante se vuelve a su estado líquido total, ya en este caso a baja presión y también a baja temperatura, ¿no? Y aquí ya bajó la temperatura para entrar al evaporador, donde en esta parte también que es tiene un sistema serpenteante, recoge el calor de los alimentos, ¿ya? Extrae el calor de los alimentos y de esta manera incrementa su temperatura y también empieza a convertirse en estado gaseoso. Y finalmente llega al compresor en estado gaseoso y es comprimido, el refrigerante es comprimido para luego cumplir el mismo ciclo, ¿no? Entonces, un poco para entender eso es lo que ocurre en nuestras refrigeradoras cuando nosotros queremos enfriar o conservar nuestros alimentos. Entonces, nosotros nos vamos a valer sobre un programa, el Unisim Design, para poder simular este proceso y poder analizar las variables, ¿no?, como lo que es temperatura, presión, el flujo molar. Bien, aquí tenemos un enunciado que nos dice: los elementos de un ciclo de refrigeración simple son un condensador, una válvula Joule-Thomson, un evaporador y un compresor, además de un medio refrigerante. El ciclo planteado tiene en la corriente uno propano en forma de líquido saturado que se expande isentálpicamente en la válvula hasta salir por el condensador nuevamente como líquido saturado. Como datos nos dan que el componente es propano, el paquete termodinámico es Peck Robinson y las unidades son inglesas. La corriente de alimentación está dada a 120 grados Fahrenheit con un flujo molar de 100 gigramol por hora, fracción de vapor en líquido saturado y la composición molar es 1 o igual al 100%.
Bien, las operaciones unitarias. En la válvula, con entrada de la corriente de alimentación y salida corriente 2. En el evaporador, la caída de presión de 4 PSI y la entrada de corriente 2 y salida corriente 3. En la corriente 3 se deberá tener 0 grados Fahrenheit en condición de vapor saturado. El compresor, con entrada de corriente 3 y salida de corriente 4, se tiene una subida de presión de 6,5 PSI. Y por último, el condensador, con entrada de corriente 4 y salida a la corriente de alimentación, de esta manera completando su ciclo. Nos piden determinar la caída de la presión en la válvula, realizar el balance de masa y realizar el análisis del caso. Muy bien. Yo ya tengo cargada nuestra aplicación. Ya, muy bien. El Nissin Design, abrimos un nuevo caso. Entonces, agregamos el componente, en este caso el único componente que es propano. Ok, listo. Agregamos su paquete tecnológico o termodinámico, que el paquete tecnológico va a ser en EOS, PEC Robinson. Correcto, ya tenemos, listo. Nos da luz verde para poder trabajar y nos vamos de frente a realizar la simulación. Aquí tenemos nuestros componentes. Entonces, lo que nos pide es que cambiemos las unidades al sistema inglés. Para eso nos vamos aquí a preferencias, variables y ponemos aquí en el sistema inglés. Y eso sería todo. Listo, ya cargó. Empezamos a agregar nuestros componentes. Entonces, ustedes recuerdan que aquí tenemos la corriente de alimentación. Ya. Acá le ponemos alimentación. Alimentación. Que como datos nos dan 120 grados Fahrenheit, 100 libras por hora, y el líquido, la fracción de vapor en líquido saturado y la composición molar es 1 o el 100%. Bien, temperatura, grados Fahrenheit, aquí está, 120. No tenemos presión, el flujo molar nos dice que es 100, 100. Y la composición, que es el 1 o el 100%, vamos a sacar composición, propano, 100%, ok. Eh, para lo que es el vapor, entonces en esta parte nos dice que está en forma de líquido, entonces el vapor va a ser 0%. Listo, y ahí ya tenemos luz verde para poder continuar. Muy bien, ya tenemos nuestra corriente de alimentación. Luego que nos dice, vamos a las operaciones unitarias, agregamos una válvula donde la corriente de alimentación es la corriente con entrada de corriente de alimentación y salida corriente 2. Entonces vamos aquí, agregamos una válvula, acá está una válvula, ya, muy bien, doble clic, nos dice que la corriente de alimentación va a ser, o la entrada va a ser corriente de alimentación,
y la salida va a ser corriente 2. Aquí no hay nada más que hacer, ya, y seguida, ¿qué más? Eso es todo. Ahora ingresamos un evaporador con caída de presión de 4. Ujú. Un evaporador. Ya listo. Doble clic. Aquí le ponemos evaporador. Evaporador. Con entrada de corriente 2. Con salida corriente 3. Ok, aquí energía, como hemos estado explicando en el evaporador, vamos a poner que se libera, ¿no? Energía de UE. Ya. Entonces, vamos a parámetros para poner la caída de la presión que es 4 PSI. 4 PSI, está ahí, está en PSI, correcto. Y listo. Y luego nos vamos a Worksheets. A Worksheets, donde nos dice que en la corriente 3, ¿verdad? En la corriente 3, la temperatura debía ser 0 grados Fahrenheit. Ujú, 0 grados Fahrenheit. Y que nos dice, ¿no? La salida de corriente, esta última corriente deberá tener 0 grados Fahrenheit en condición de vapor saturado. Un vapor saturado. Entonces, el vapor saturado sí va a ser el 100%. Correcto, y aquí ya tenemos la luz verde y nos indica que está bien. Entonces, hasta ahorita ahí vamos bien. Bien, que sigue un, un compresor. Bien, que tiene corriente entrada 3 y salida 4. Y en esta va a tener una subida de presión de 6,5 PSI. Un compresor, a pesar tenemos el compresor. Ya, doble clic y ponemos compresor. ¿Mm? La entrada va a ser la corriente 3 y salida va a ser la corriente 4. Ok, y energía, aquí la energía que tiene el compresor, pues puede ser una corriente eléctrica. Entonces, vamos a poner aquí, energía de compresor, ¿no? ¿Qué más? La subida de presión, nos decía, la corriente 4, si recordamos. Ujú, la entrada es 43, salida 44 y se tiene una subida de presión de 6,5. Entonces, en la corriente 3, la presión es 38,3 más 6,5, tendríamos una subida de presión de 44,83. Ujú, ya, listo, ya tenemos nuestra luz verde. Y finalmente agregamos nuestro condensador. Ya, aquí nuestro condensador. Tenemos condensador.
En el condensador la entrada va a ser 4 y la salida va a ser alimentación. Conectamos, ¿verdad? Ya. Muy bien, igual aquí la energía que se tiene en el condensador es la extracción de la energía de los alimentos. Sí, la energía de extracción es la que va a trabajar aquí. Bien, nos vamos a ver, nuestros valores están bien correctos. Ya, entonces ahí ya tenemos ya nuestro sistema. Para que no se vea desordenado, vamos a ordenarlas. Hacemos un clic, un clic. Ujú, puede ser así. Ok. Esto también, para que no se vea así. Sí, estoy bien. Ujú, sí, se ve mucho mejor. Ya, listo. Y ahí sí ya tiene forma de un sistema, ¿no? Esto se puede mejorar para que no se vea así. Listo. De corriente de alimentación, corriente 2, corriente 3, corriente 4. Entonces ya hemos completado aquí nuestro sistema. Y veamos qué nos dice el enunciado. Determinar la caída de presión en la válvula, realizar un balance, realizar el análisis del caso. Muy bien. Aquí en la corriente de alimentación, la temperatura es 120 y la presión es 243,5 kilopascales. Ya, o también pues 243 PSI. Bien, entonces eso es antes de la válvula. Entonces después de la válvula hay una caída de presión, por supuesto, donde la presión es 42 PSI. Ya, ya en kilopascales sería 291. Ahora hacemos clic aquí en el mismo Shift. Acá está en PCIs. Muy bien. Eh, vemos cómo está la temperatura por aquí. Está en cero. La presión ha bajado 38 kilos de PCIs. En la corriente 4 ya la presión sigue bajo, está a 44,83 y la temperatura está a 12 grados Fahrenheit. Muy bien, en el condensador la temperatura está a 12,49 y la presión está a 44 P6.
Bien, aquí hemos podido simular lo que es el ciclo de refrigeración para poder entender, ¿no? Cómo funciona. Bien, amigos, esto es todo por hoy. Más adelante estaremos explicando otros sistemas, ¿no? Bajo este programa, ¿no? En Design. Muy bien, eso es todo. Gracias.